junto con la revolución industrial, junto con la mejora en la tecnología, a eso le sumamos las mejoras y el aumento en la actividad agrícola, también se produce un gran crecimiento demográfico. Como podemos ver ahí, la mejor alimentación resultante de la diversificación de los mejores rendimientos de la agricultura permitió disminuir la mortalidad infantil y también se alargó la vida de los europeos. A ello contribuyen, ¿no es cierto?, las primeras vacunas que permiten atajar ciertas epidemias que se desarrollaban en la época. Como resultado de esto, mejor agricultura, más productos agrícolas y de mejor calidad estos productos, en Europa se triplica prácticamente la población en el transcurso del siglo XIX, siendo su crecimiento más notorio en los países industrializados, es decir, donde se habían desarrollado industria, la población crece por los efectos que yo te acabo de mencionar. El crecimiento de la población obviamente va asociado a lo que es el gran crecimiento de la industria. Y a eso, ¿no es cierto?, nosotros debemos explicar que existen para ello nuevas inversiones necesarias en cuanto a las ciudades, porque las ciudades, al ir creciendo con esta gran cantidad de personas que se iban a trabajar a esos lugares, empezó a tener nuevos desafíos. Entonces, las antiguas ciudades ya no son lo que eran, ¿cierto? Como dice ahí, adquieren nueva fisonomía. La fisonomía es la forma. Estas nuevas ciudades van creciendo y se van transformando. Aparecen las fábricas y la aglomeración demográfica, mucha gente habitando en un mismo territorio. Esto impone cambio urbanístico, o sea, se debió distribuir de nuevo la población en agua, en servicios de alcantarilla, transporte, parques, lugares de esparcimiento, etcétera. Lo que después, más adelante, va a generar un problema. En un primer momento la ciudad puede resistir un crecimiento demográfico importante, pero con el tiempo este crecimiento demográfico se va haciendo demasiado grande y las ciudades empiezan a verse absolutamente colapsadas. Cuando eso ocurre, se va a dar lo que se conoce como la cuestión social, que son problemas que ocurren dentro de las ciudades porque la gente no tenía las habitaciones necesarias, no tenía el alcantarillado, faltaba transporte. Ese elemento se llama la cuestión social. Tienes que tenerlo muy claro porque es una consecuencia negativa de la revolución industrial. Cuando se aglomera mucha gente en las ciudades, las cuales no tienen todos los recursos disponibles para poder vivir. Si estamos en una nueva forma de producción generada por la revolución industrial, obviamente también se altera la forma de producir, la organización del trabajo. Entonces, si antiguamente la gente trabajaba en zonas rurales, ¿cierto?, ahora la gente ya no trabaja en zonas rurales, ahora la gente trabaja en el espacio que es contrario a una zona rural, es decir, una zona urbana. Durante la Edad Media, el principal lugar donde la gente trabajó fue en el campo. Durante la Edad Moderna y durante todo este periodo de la Revolución Industrial, la gente principalmente habitó en un espacio urbano, en un espacio de ciudad. Antiguamente trabajaban por obtener una tierra y por alimentos. Ahora no, ahora aparece ese trabajo pero asociado a un salario. Ahora se trabaja por un salario. Antiguamente, durante la Edad Media, se trabajaba porque la persona la dejaran vivir en un lugar y pudiera tener alimentación. Entonces, en las ciudades, el artesano que trabajaba su propio taller se trasladó a las fábricas en calidad de obrero. O sea, desaparecen los artesanos que hacían una cosa en todo el proceso y ahora aparece un operario o aparece un obrero. Esta nueva situación obviamente que generó importantes cambios, generó alteraciones en el mundo campesino, generó también revoluciones obreras que se van a generar ya hacia la segunda mitad del siglo XIX en Europa. ¿Por qué se generan estas tensiones entre el grupo obrero? Porque estaban expuestos a lo que era la cuestión social. Te vuelvo a repetir este tema porque es relevante para entender por qué se van dando una serie de situaciones a partir de la revolución industrial. Los historiadores reconocen que la revolución industrial también tuvo una segunda etapa, es decir, desde el 1880 al 1914, cuando
la revolución industrial que se había desarrollado en Inglaterra también va a llegar a nuevos países y va a adquirir un ritmo mucho más acelerado. Como dicen ahí, este fue de tal magnitud que muchos historiadores han denominado este periodo como el de la segunda revolución industrial. Entonces, la primera revolución industrial es aquella que se da a mediados del siglo XVIII y que incorpora principalmente a Inglaterra. Después de un siglo casi, esta revolución industrial se expande a toda Europa y el crecimiento es mucho más rápido y acelerado, y cuando estamos en esa etapa, nosotros estamos planteando la existencia de la segunda revolución industrial.